Ahí ya estamos grabando. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta de la clase anterior? ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo? ¿Nadie se acuerda en qué estábamos? En listas anidadas. Listas anidadas, eso fue lunes o martes. No, yo creo que el lunes. Terminamos viendo otra materia el martes. Estuvimos viendo distintas cosas que se pueden hacer con los textos. Las listas anidadas fue antes. Ahí Benjamín dice string. ¿Ya? ¿Qué cosas podíamos hacer con los textos? ¿Se acuerdan o no? Podíamos reemplazar su contenido. Ya. Podíamos... ¿Y esto? ¿Qué pasó con esto? Efectivamente, podíamos reemplazar contenido, podíamos buscar, podíamos eh, saber si existe algo o no, ¿ya? Eh, ¿Qué más podíamos hacer? Podíamos recorrer o sacar fragmentos de este texto, ¿ya? Y me quedaron en el tintero unas dos o tres elementos extra, ¿ya? Vimos el split, vimos replace, split, ¿se acuerdan o no? ¿O no lo alcanzamos a ver? El replay sí. Ya, y el split no. Repasemos split porque es bien importante. ¿Ya? Voy a guardar. eh, y aquí yo creo ordenar. Yo creo que no se ha actualizado esto. En este computador no se me ha actualizado todavía esto. Entonces, C12 split. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el split? Split, si tenemos un texto acá, no sé si se ve bien. Si tengo un cierto texto, es capaz de buscar dentro de ese texto ciertos elementos para fragmentarlo en una lista. Y en el fondo, por ejemplo, podríamos pedirle que busque espacios y que me genere en el fondo una lista, en este caso de 4 elementos, donde cada elemento va a quedar en una posición específica de esa lista. ¿Ya? Esto hace el split. ¿Ya? Uy, estoy complicado acá. Ya, split. Puedo dividir esta frase, este string, en string más chiquititos. ¿Ya? Por ejemplo, texto igual, esto es una prueba de split, ¿no es cierto? Yo digo lista igual t.split, print la lista. Y cuando ejecuto, veo que tengo acá una lista con distintos elementos, que esto fue palabra a palabra. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo fragmenté esto a una lista. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para recorrer. For palabra in lista, print esa palabra. Entonces, puedo a prueba. No, esto es una
prueba de split. ¿Ya? Entonces puedo trabajar palabra a palabra. Eso me sirve para, qué sé yo, para buscar, para ordenar, para lo que sea. Contar palabras repetidas, puedo hacer muchas cosas así. ¿Ya? ¿Se entiende? Y el otro ejemplo que les di es si tengo datos. Y normalmente los datos se separan con algún elemento que indique eh, dónde termina un dato y dónde empieza otro. Entonces aquí podríamos tener, no sé, un root, punticoma, el nombre, Aldo, ¿no es cierto? 20, está en ingeniería y le gusta, ¿qué le gusta a Aldo? Pongámosle, voy a poner eh, Rocket League. Ya. Entonces, este texto es un solo texto, pero normalmente las bases de datos y los Excel los separan en punticoma para yo poder fragmentarlo en otros datos. Lista de datos es igual a datos.split, y en este caso, como no tengo espacio, o está separado por punticoma, yo le indico por qué está separado. ¿Ya? Por tin lista de datos, print cada elemento de datos. ¿Ya? Entonces aquí está el root, Aldo, 20, ingeniería, Rocket League. ¿Ya? Yo pude separar arbitrariamente en una lista este texto indicándole que está separado por punto y coma. ¿Se entiende? ¿Preguntas de esto? ¿Estamos bien con un split? Ya. Ya. La materia que viene ahora es la materia de funciones. ¿Ya? Ah, perdón, me faltaban acá. Estos son importantes. El isNumeric y el isAlpha. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Para qué me sirve isNumeric? Esto lo voy a usar normalmente dentro de un while o un if eh, para saber qué tipo de contenido tiene ese texto. ¿Ya? Veamos, uno nuevo. Voy a poner, esto va a ser 12. Si tengo un texto igual, tengo un número igual, pero como texto. Acuérdense cómo entregaba el input. ¿Ya? Print t is alpha. Aquí me devolvió verdadero, porque todos los caracteres que están acá adentro son alfabéticos. ¿Ya? Si pregunto acá, print n.isNumeric, me va a decir, oh, se me quedó pegado esto.
Ahí. Me dice, es numérico porque efectivamente n, todo lo que está dentro, aunque sea un texto, es un número. Si le coloco y lo contamino, ahora me dice falso. ¿Ya? Is numeric lo pueden usar para asegurarse de que lo que se ingrese no tenga, o sea, sea convertible. ¿Ya? No sé si se acuerdan el típico problema de ingresar una nota. Por ejemplo, yo le puedo decir, oh, esto está súper lento este computador. Nota igual, input, entonces, if nota is, si la nota es número, yo puedo transformarla. Suma igual int nota. Caso contrario, print ingrese un número. ¿Ya? Entonces, si ejecuto, me ingresa una nota, un 5, no hay ningún problema. Ingresa una nota y si quiero cualquier cosa, me dice ingresa un número. Ni siquiera intenta hacer la conversión. ¿Ya? Esto nos ocurría antes, cuando yo quería transformar números ingresados por el usuario que podían contener textos. ¿Ya? El isNumeric y el isAlpha me asegura que esto sea 100% texto o 100% número. ¿Ya? ¿Se entiende el para qué sirve esto? ¿Preguntas de eso? ¿O estamos bien? Lo que dice Benjamín, sí, yo puedo obligar al usuario a ingresar valores numéricos. ¿Ya? Hagamos un promedio con valores. Entonces, supongamos que yo quiera ingresar 4 notas. ¿Ya? Y voy a subir las notas a una lista. Voy a decir lista notas en una lista. Entonces, while len sea menor que la cantidad de notas. ¿Ya? Aquí yo quiero asegurarme que se ingresen todas las notas que yo estoy pidiendo. Entonces voy a decir nota igual a input ingrese la nota y aquí str de len de lista nota pa1. Esto ya lo hicimos antes. ¿Ya? Con eso yo voy a ver, ingrese la nota tal, y para que quede bonito le pongo otro espacio más. ¿Ya? En este input le voy a preguntar por la nota tal al usuario. Entonces, if nota.isNumeric, si es número, la agrego. Lista notas.append, la transformación entera de la nota que ingresé. ¿Ya? Caso contrario, print, por favor, ingrese un número. ¿Ya? Y una vez terminado eso, calculamos el promedio. Print sum
lista nota dividido en cantidad de notas. ¿Ya? Acá estoy obligando a que solamente se ingrese si es que es nota. Jorge pregunta si se puede ocupar ¿podría ocupar continue en el if? No, continue es solamente para los while. Pero efectivamente puedo hacer que vuelva arriba, pero técnicamente no hay mucho más abajo. No hay cosas que quiero evitar que se hagan en este caso. If not not is numeric, poner continuo. Sí, lo que dice Jorge está bien, se puede hacer. Pero resulta que probablemente me interesa darle algún mensaje al usuario. Se puede hacer, pero no sé si te aporta mucho ahora en este momento. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto acá, ingresa la nota 1, un 5. La nota 2, un 4. La nota 3, un 6. La nota 4, sin nota. ¿Ya? Por favor, ingrese un número. Acá no me tire el error al hacer la conversión, porque estoy asegurándome hacer solo la conversión entera si es que lo que estoy ingresando acá es un número, un 5. ¿Ya? Promedio final 5. Ojo que acá podría ser lo mismo tema que hacíamos antes. Si la nota es número, miren lo que voy a hacer acá. Voy a dejar mejor. Nota igual int nota. ¿Ya? Transfórmela a entero. Y lo que yo voy a agregar es la nota que sabemos que está como un número. Pero además, a esto le puedo aplicar un if. If 1 menor nota menor o igual a 7. Aquí. Menor o igual, o sea, si la nota está dentro de ese rango, agréguela. Caso contrario, print ingrese una nota en el rango. ¿Ya? Si caigo acá, es porque estoy fuera de rango, pero al menos ya sabemos que es número. ¿Ya? Si ejecuto, ingresa la nota 1, un 5. Ingresa la nota 2, un 8. ¿Ya? Ingreso una nota dentro del rango y sigo preguntándome la nota 2. Ni siquiera la he ingresado. Un 5, un 6. No dio la prueba. Por favor, ingreso un número. Un 6. ¿Ya? 5, 5 final. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Preguntas de esto? Les voy a mandar la asistencia. ¿Ya? Solo para aprovechar el ejercicio, hagamos que borre la nota más mala. Este ya es un problema de listas, pero aprovechando el ejercicio, ¿les parece? Sí, profe. Entonces voy a decir, ¿cómo puedo borrar el más malo? Tengo que buscarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Remove, acordémonos que busca un elemento y lo borra.
¿Cuál voy a borrar? El mínimo. Súper simple. ¿Ya? Pero ya no me sirve eso. Tengo que hacer la división en el largo. Len de lista de notas. Que supondremos que es 3, pero si cambio acá, ojalá que se calcule solo. Ingresa la nota 1, un 6, un 5, un 4 y un 1. Debería dar promedio 5. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Ya? Una línea súper simple, busco el menor. Y si hay más de un 1 o si la nota mínima se repite, bueno, borrará una. ¿Ya? Ya, estamos con el isNumeric y es muy útil a la hora de convertir. En el fondo, programas un poquito más para clase quizás pueda dar lo mismo, pero ya programas de verdad uno siempre tiene que estar mirando que el usuario ingrese lo que tiene que ingresar y no cambie los... En el fondo uno tiene que revisar qué está ingresando el usuario y según eso advertirle o corregir o simplemente no aceptar el ingreso. ¿Ya? La mayor cantidad de fallas y hackeos son por no revisar lo que el usuario hace. Asumir que el usuario es bueno y sano y no va a ingresar nada. O no va a ingresar nada que no corresponda. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Veamos funciones. Par de ejemplos, qué sé yo. ¿Y qué vienen siendo las funciones? ¿Cuál es la gracia de las funciones? Sobre todo los que ya han tenido algo de programación, ¿saben lo que son las funciones o no? Ya, lo que dice Jorge está bien. Reutilizar código para más adelante. ¿Ya? En el fondo, Python a uno le ofrecen ciertas rutinas que existen, como por ejemplo print, o por ejemplo el input, o str, o int, ¿no es cierto? Son distintas funciones que Python a mí me ofrece. Pero yo también tengo la capacidad de crear funciones nuevas. ¿Ya? Yo puedo crear la capacidad de enseñarle código nuevo para que después se pueda reutilizar. ¿Ya? ¿Estamos? Y reutilizar código no es lo mismo que tener un ciclo. En el ciclo también se repite código, pero las funciones permiten cosas que no se permiten con un ciclo. Por ejemplo, yo perfectamente puedo tener un programa que está ejecutándose y en alguna parte viene un while, que es un ciclo, y sabemos que este ciclo efectivamente se repite. ¿Ya? Se puede repetir. Pero es distinto a que en otra parte yo tengo creado mi función y esa función tenga algo de código y simplemente yo llame a la función. Función la llamé acá. eh, Función la llamé acá. Y cada vez que aparece en mi código la palabra función, estoy haciendo un salto a que se ejecute todas estas líneas y vuelva a donde estaba. Se ejecuten todas estas líneas y vuelva a donde estaba. Y así. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es lo que permiten las funciones. Jorge pregunta por recursividad, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero es un uso específico de funciones. ¿Ya? ¿Cómo sería en Python?
Entonces, ¿cómo sería en Python? Yo puedo crear la función, función 1, de ahí vamos a ver para qué sirven los paréntesis. Y aquí, más fácil, función saludo. Y acá voy a escribir un print que diga hoy va a ser un gran día. Print que te cunda tu trabajo hoy. ¿Ya? Ese es mi saludo. Yo definí saludo como estas dos tareas. ¿Ya? Entonces, eso permite que cada vez que yo diga saludo, al ejecutar saludo, vea que me aparezca la frase. ¿Ya? Quizás eso no es muy emocionante, pero efectivamente puedo intercalar saludo en muchas otras cosas. A igual 2, salúdeme, después diga B igual A por 2, y así. Y cada vez que yo pido saludo, ¿ya? Python va a ejecutar ese código. ¿Ya? Es un ejemplo súper tonto, pero en el fondo, este tipo de cosas no las podría ejecutar con ciclos. ¿Ya? Me pregunta Martín, sin un código, utilizar random y funciones, ¿se importa random primero o se definen las funciones primero? Ya es un tema de orden, pero efectivamente lo primero que hago es los imports y después creo mis funciones. Y después viene el programa principal. Eso es como lo estándar, ¿ya? Lo que pregunta Martín, ¿ya? Hay áreas, por ejemplo, acá el import random que hemos hecho hartas veces, import mat, ¿no es cierto? Van al principio, después van las funciones, y después de las funciones va el programa principal. Eso es como lo ordenado. ¿Por qué es ordenado? Porque uno va viendo lo que se está creando, y después uno ve el programa que efectivamente es el que hace llamado a esto, ¿ya? Yo podría crear, esto Python lo permite, def función desordenada, ¿no es cierto? Y print funciono, pero estoy mal acá. ¿Ya? Entonces, yo puedo llamar acá, antes de saludo, llamar a función desordenada. ¿Ya? Ah, mira, Python no me dejó. Llegó el punto en que necesitaba eso, pero como no está creada todavía, no sabe. Si esta yo lo muevo a donde tiene que quedar, que es la zona de funciones, ¿ya? Aquí sabe que existe a la hora de llamarse. ¿Ya? Funciona, pero estoy mal acá. En realidad ahora funciona. ¿Ya? Entonces, primero, otros lenguajes lo permiten, pero al menos Python, qué bueno que no lo esté permitiendo. El orden es ese. Creo las funciones y después las empiezo a usar. ¿Ya? Eso es lo correcto. ¿Ya? ¿Se entiende que es un llamado? Cuando aparece eso, se ejecuta lo que está acá. Y de cuando termina, vuelve a donde estaba. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, no? ¿Y cuál es lo bueno de esto? Y aquí viene la gran gracia. Yo puedo tener mis funciones en otro documento. Y si tengo rutinas que están muy bien hechas, me pueden servir para muchos programas sin tener que
escribirlas de nuevo. ¿Ya? No sé si se entiende eso. ¿Qué pasa si tengo un documento en Python donde yo invente una función que hace una pega súper complicada? Esa función yo perfectamente la puedo llamar desde otro documento. Hago el import y después simplemente uso a f. Entonces no tengo que copiar y transferir f a mi nuevo código. Simplemente hago el import y la uso. ¿Ya? Y eso obviamente la puedo ejecutar para múltiples códigos Python. Hago el import y simplemente después llamo f todas las veces que la necesite. ¿Ya? ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Qué pasa si de repente nos damos cuenta que f está mala y le hacemos un cambio? Ahora está buena. La siguiente vez que se ejecute este código, va a llamar a la nueva versión de f, con lo cual, entre comillas, siempre va a funcionar bien. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va o no? Entonces puedo tener acá un montón de funciones que no haga nada. Son todas mis funciones con su código y ningún programa se ejecuta acá. Simplemente son llamados cuando otros programas las importan. ¿Ya? Con eso se empieza ya en verdad a reutilizar código. Esa es la segunda razón de ser. ¿Ya se entiende? Las funciones son los que permiten los trabajos en equipo, en desarrollo. ¿Ya? Porque tú puedes tener a un programador acá, trabajando en el programa principal, y tener a otro programador acá, trabajando en las funciones. Y tienes a otro programador acá, trabajando en otro tema. Y trabajan en ambientes distintos. Y hay un responsable de mantener las funciones andando, y un responsable de este código, y un responsable de este código, y todos, entre comillas, trabajan en equipo. No es práctico que muchas personas estén en el mismo documento abierto, porque es re fácil, si hay dos personas trabajando en el mismo, oye, es que yo escribí acá, no, es que yo moví aquí, yo borré acá, yo inventé la variable no, es que yo también la inventé y me la borraste. Ese tipo de cosas no ocurren cuando uno trabaja con funciones. Y es la única manera de tener equipos de trabajo grandes, es separando los problemas en unidades más chicas. ¿Ya? Obviamente, por ejemplo, la función random ya existe, pero imagínense que no existiera y uno quiere hacer una buena función trigonométrica, una buena función random. Bueno, un especialista se dedica a eso, un matemático, y el ingeniero se pone a trabajar en los programas que van a llamar a esas funciones. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se crea esto? Def, esa es la palabra clave en Python, nombre función. Y esta es como la descripción un poquito más genérica, donde yo le puedo especificar en la función qué va a recibir, se ejecuta algún proceso y qué va a retornar. ¿Ya? Eso en general es bien importante. Las funciones, la gran mayoría de las veces, va a recibir algo y va a devolver algo. En el fondo, tenemos que imaginarnos las funciones como cajitas, en el fondo. ¿No es cierto? Esta es mi función. Esta función va a recibir parámetros, x y z, ¿no es cierto? Va a recibir elementos, y acá están, digamos, el proceso. Estos engranajes
que van a hacer cosas, ¿ya? Y eso va a retornar un producto de salida. Entonces tenemos los parámetros, que es lo que está recibiendo. Tenemos el proceso, que es lo que tiene que hacer, y la respuesta. ¿Ya? La respuesta es lo que retorna. Recibe, calculo y devuelvo. Eso es lo que hacen las funciones. ¿Ya? ¿Por qué me pueden servir los parámetros? ¿Hemos usado parámetros antes o no? Jorge dice va a hacer algo con ellos. Ya, pero eh, ¿para qué? Ya, puedo calcular una suma. Veamos el ejemplo acá. ¿Qué pasa si aquí yo pido un nombre? ¿Ya? ¿Y qué pasa si digo acá nombre? ¿Ya? Perdón, es con minúscula. Yo voy a recibir ese nombre y lo voy a usar. Entonces, cuando pida saludo, eh, salude a Adela, y aquí vamos a saludar eh, al Beto. ¿Ya? Le voy a pasar eso. ¿Ya? ¿Y cómo queda? Adela, que te cunda tu trabajo hoy. Beto, que te cunda tu trabajo hoy. O sea, cada vez que yo llamé a saludo, lo ejecutó con lo que le llegó. ¿Se fijaron ahí o no? Voy a tratar de rayar acá. Espérenme para poder rayar. Oh, este computador. Y traje este código para poder rayarlo. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Mi programa parte acá, ¿no es cierto? Hace el desordenado que aparece aquí, ¿no es cierto? Ah, no, no lo recorté. ¿Ya? Y después saludo a Adela. Adela entra como nombre. Acá nombre contiene Adela. Y después es Adela lo que se visualiza ahí. ¿Ya? Eso es lo que terminó ocurriendo. ¿Ya? Y cuando llego acá al saludo Beto, Beto es el que entra como nombre. Y después yo uso la variable nombre para que aparezca Beto. ¿Se entiende? Yo le pasé eso para que trabajara el saludo con ese dato cambiado. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Típico ejemplo es el C12 factorial. Entonces, función factorial va a recibir un cierto número. Ese es el parámetro de entrada. ¿Ya? ¿Qué va a ser factorial? Va a tener una variable R. ¿Se acuerdan lo que hace el factorial o no? Es el que devuelve el 1 por 2
por 3, por 4, por n. Esa es la respuesta. Es una multiplicación de todos los números. Entonces, por i in range hasta n más 1, perdón, y partiendo en 1, no partiendo en 0, r por igual i. Con eso multiplico todos los números. ¿Y qué tengo que hacer al final? Devolver ese valor. Retórneme r, que es mi respuesta. Recibo n, hago el cálculo con n, y después retorno este resultado. Entonces ahora yo ya puedo decir print factorial de 5. Entonces, ejecuto y me dice 120. ¿Ya? ¿Se entiende? Se multiplicó el 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Ya? Y aquí yo puedo sumar, puedo decir, hágame la suma del factorial de 5 con el factorial de 3 con el factorial de 6. Profe, pero ¿qué pasaría si no se pusiera el retorno? Muy buena pregunta. Aquí hice una suma de factoriales y cada vez que apareció un factorial, te respondo al tiro, Sebastián. Cada vez que pedí factorial, se ejecutó todo esto. Otro factorial más, se ejecutó eso y así. ¿Ya? Para la respuesta, Sebastián, acuérdense que en cálculo, ¿ya? Al tiro, Benjamín, la pregunta. En cálculo uno define, ¿no es cierto? La función f con un cierto x es igual a algo. X cuadrado menos 2x más 3, no sé. Esa es mi función. Yo estoy definiendo una función y si yo coloco acá algo, no sé, 8, estoy ejecutando 8 al cuadrado menos 2 por 8 más 3. Y el resultado de eso es lo que se retorna, ¿no es cierto?, a alguna parte. Aquí está el resultado. Que ese resultado se usa para otra cosa. ¿Ya? Las funciones siempre, o sea, traten de siempre pensar los programas donde las funciones van a recibir parámetros y van a devolver respuestas. Eso es no sé, el 90% de todas las funciones se hacen así, que reciban algo y devuelvan otra cosa. La gran mayoría. ¿Ya? Uno puede, dentro de un proceso, colocar algún print, alguna cosa, o input. Eso uno lo puede hacer, pero se puede. Pero en general, uno debiera recibir cosas, ejecutar un cálculo y mandar una salida. ¿Ya? Y lo que pregunta Benjamín, el factorial es un cálculo matemático. A ver. ¿Ya? El factorial... El factorial es una operación matemática. ¿Ya? Que es... El factorial es la exclamación y es 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. ¿Ya? Y aquí están los primeros números. Y la verdad es un cálculo que crece muy rápido. Ya con 20 factorial ya tenemos ese número de resultados. ¿Ya? Crece muy, muy, muy rápido. Ya, pero es un cálculo matemático. ¿Ya? O sea, 70 factorial ya tengo números con 100 dígitos. ¿Ya? Ya. Benjamín pregunta, ¿parámetros que sean texto? Por supuesto que sí. Lo que hicimos acá. ¿Ya? Adela es un parámetro y es un texto. Llegó acá y se usó. ¿Ya? ¿Se entiende? Se entiende. 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 Se entiende.
No, siempre están bien las preguntas, Benjamín. ¿Ya? Y se entiende, ¿no? Y por ejemplo, déjenme buscar. Por ejemplo, ¿dónde quedó esto? Acá. Este otro cálculo, el coeficiente binominal, es un cálculo que se usa mucho en probabilidades, ¿ya? Y se escribe n sobre k. Y el n sobre k, el cálculo, es este. N factorial dividido en k factorial multiplicado al n menos k factorial. ¿Ya? Entonces, acá se está usando muchas veces, si yo quiero calcular el coeficiente, necesito calcular varios factoriales. Por eso es bueno tenerlo creado de antes. ¿Se entiende, no? Acá usamos el factorial muchas veces. ¿Ya? Bueno, veamos de nuevo. N es un parámetro. Se ejecuta un cierto cálculo y después hay una salida. Y una salida que va a retornar algo al programa que lo llamó. Y ese retorno es el que se usa, en este caso, para sumarse y hacer otras cosas. Profe, Dime. yo lo que no entendí de ahí es el R por igual I. Como que no me Ya, lo entendí. que pasa es que es como estoy haciendo el cálculo. R parte en 1. Y a lo de R, multiplíquelo por lo que está mandando el for. Que va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3. Ah, ok. Es que sí, es que eso como que me confunde el igual nomás, yo creo. Es lo mismo que dijera R igual a R por I. El nuevo R va a ser lo Ah, anterior ya. multiplicado por lo que me está mandando este for. Para Ok. poder hacer el 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Le puse n más 1 porque el for, el range me deja hasta 1 antes. Ya. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Es la manera sintética, perdón, es la manera sintética de escribir multiplique por i lo que había en R. Sí. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Preguntas que tengan? Eh, hagamos una pequeña pausa. Mañana tienen control. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan del control? ¿Qué era específicamente lo que entra? Básicamente, todo lo que es ciclos, if, listas enlazadas, hasta string. Era hasta la semana pasada. Ángelo pregunta funciones. Yo no voy a pedir funciones, pero si ustedes estiman conveniente usar funciones, no tengo problema. ¿Ya? No va a ser una prueba de funciones, eso pretendía dejarlo para la próxima, pero, pero no sé, pues, si, o le hacemos caso a Ángelo y vemos funciones también mañana. ¿No? No, dejémoslo sin funciones. Si quieren usar, usen, pero no va a ser una prueba donde les pida funciones. Entonces podría decirse que no hay alguna restricción para eso. No, no hay restricción. De hecho, las funciones son muy útiles, que ustedes puedan crear programas más modulares, pero como que prefiero verlo un poco más. ¿Ya? Entonces, en el Ok, fondo, profe. listas anidadas, ciclos, toda esa parte de esa materia. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, profe.
Les tenía una propuesta, eso sí, para mañana. Si quieren, o sea, puedo entregar el control eh, y que ustedes lo hagan, o podemos tener un poco de repaso al principio de la clase, les dejo el control, pero habría menos tiempo para preguntas. Igual el control tengo pensado pasárselos mañana, pero para que ustedes lo entreguen el miércoles. O sea, igual tienen de un día a otro. ¿Le parece hacer repaso mañana? ¿Sí? Fabricio puso que no. ¿Sí? Ya. Gana mayoría. Sí. Ah, ya. Por eso, mañana hagamos ese pequeño repaso. Tenemos el control. ¿Les parece? Preguntas que tengan del proyecto. Profe, yo tengo una duda en la fecha, porque en la pauta salía que era el 15 15 de mayo, la primera entrega. en la pauta 15 de mayo de general le pusimos para el 10, ¿no es cierto? Eh, sí, tampoco me interesa que se le acumulen con otras cosas. Yo no tengo problema en correrlo, pero que no se les acumulen más pegas, más otros proyectos, otros cursos. ¿Prefieren del lunes al sábado? Martín está perdido. Sobre aplazar el proyecto del 10, la entrega de proyectos del 10 al día 15. ¿Ya? Ya. ¿Ya se juntaron con su grupo? ¿Han hecho algo o no han hecho nada? Profe, yo sí me junté, pero igual tenía dudas sobre la librería que había que usar, cómo se Ya. instalaba el Pillow y eso. ¿Ya? ¿Y qué problema tenéis con eso? Es que eso no cacho bien cómo funciona en Python, esa librería. No, pues, o sea, hay que ver si está instalada, podría no estar. Y si no se instalan con... Voy a ver si este computador lo abre porque está bien pesado. Este se llama... Ustedes cuando instalan Spider, no sé con cuál están usando, pero al menos con Spider está el Anaconda. Y lo estoy tratando de abrir. Y dijimos... proyecto. Ah, no puedo abrir el archivo. No lo puedo abrir acá. Pero básicamente, acá en Environments están las librerías que no están instaladas. Las voy a actualizar. Sí, lo que dice Benjamín, sí. ¿Ya? Pero si no lo quieren hacer con pip, tenemos que termine acá. ¿Ya? Eh, Al menos en este computador está instalado el Pillow.
Y al menos en mi computador está listo. Pero acá uno puede buscar los no instalados y mandarle a instalar. ¿Ya? ¿Ya? Está la capacidad de instalarse acá mismo, en el mismo Anaconda. ¿Ya? Eso, pues. Dejemos hasta acá y nos vemos mañana para el control. ¿Les parece? Ok, profe. Ya pues, cuídense, nos vemos mañana. Nos vemos, chao. Chao, Chao, profe, profe, que esté gracias. bien. Nos Gracias. vemos mañana. Chao, profe, que esté bien.